El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México estaba casi vacío aquella tarde. El doctor Esteban Ramírez, arqueólogo de renombre, pero marcado por un carácter obsesivo, recorría los pasillos solitarios como un guardián silencioso de los muertos. El eco de sus pasos entre vitrinas lo mantenía en compañía hasta que un custodio lo alcanzó con una caja de madera sellada con cera roja. Llegó este paquete de Perú, doctor. No tiene remitente claro, solo su nombre. Esteban lo tomó con manos temblorosas. La caja estaba marcada con símbolos geométricos que no reconoció como pertenecientes a ninguna cultura mesoamericana. Ya en su oficina, encendió la lámpara de escritorio y con cuidado rompió el sello. Dentro, entre paja reseca, halló una máscara antigua, de piedra ennegrecida, adornada con incrustaciones de oro que parecían haberse corroído con sangre seca. Los rasgos eran monstruosos, un rostro humano desfigurado con ojos profundos, casi túneles que parecían absorber la luz. Un sobre amarillento reposaba junto a la máscara. La carta, escrita en un español arcaico y desordenado, estaba firmada por su viejo colega, Dr. Manuel Villalobos, un arqueólogo que había desaparecido meses atrás en Cusco. Esteban, esta máscara no debe estudiarse, ni exhibirse, ni tocarse. He visto lo que hace. Cada dueño muere o enloquece. Yo ya no tengo escapatoria. Escucha mi advertencia, no la uses. No la mires demasiado. La máscara no es un objeto. Es un llamado. Esteban, lejos de asustarse, sintió el ardor de la curiosidad recorrerle la sangre. ¿Un objeto maldito? ¿Un hallazgo prohibido? Aquello era la culminación de sus búsquedas, una pieza que escapaba a los límites del conocimiento académico, una ventana a lo oculto. La guardó en una vitrina privada, pero no pudo apartar los ojos de ella. Esa misma noche, ya en su departamento, comenzó a soñar con paisajes que nunca había visto, una selva espesa donde los árboles sangraban como venas abiertas, un templo en forma de pirámide flotando sobre un lago negro, y figuras encapuchadas que lo rodeaban, entonando cantos guturales en una mezcla de quechua y náhuatl. Entre los susurros, una voz sobresalía, grave, reptiliana: póntela. Solo entonces conocerás el rostro verdadero del mundo. Despertó empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad de su cuarto. Al día siguiente, intentó ignorar el malestar, pero cada vez que pasaba frente a la vitrina, la máscara parecía mirarlo, como si sus ojos huecos se animaran apenas un segundo. Sus ayudantes notaron su inquietud. «Doctor, ¿está bien? Lo vemos distraído últimamente». «Estoy bien, solo, cansado», respondió él, con una sonrisa forzada. Esa misma tarde, incapaz de resistir más, llevó la máscara a su oficina, cerró la puerta y apagó las luces. Con un temblor que oscilaba entre miedo y excitación, levantó la pieza y la colocó sobre su rostro. Al instante, una sensación ardiente le quemó la piel, como si la piedra estuviera viva y lo reconociera. Sus oídos se llenaron de un rugido grave, como un terremoto lejano. La presión en su cabeza fue insoportable, pero la retiró demasiado tarde, ya había visto algo. El museo desapareció. En su lugar se erguía una selva oscura bajo un cielo sin estrellas. Del suelo brotaban raíces que parecían dedos retorcidos, y de las sombras surgían ojos brillantes que lo observaban con hambre. Frente a él, sacerdotes con rostros desollados le hicieron una reverencia, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. «El guardián», clamaron, en una lengua imposible de entender del todo,
pero que su mente traducía como si siempre la hubiese sabido. Esteban cayó de rodillas, jadeando, cuando una sombra gigantesca se alzó detrás de los sacerdotes. Era una figura serpentina con un cráneo humano incrustado en la frente, que le extendió un brazo esquelético. «Tú me has despertado. Tú serás mi puente». La máscara se desprendió sola, cayendo al suelo de la oficina. Esteban gritó, recuperando la visión del museo vacío, pero con la certeza de que ya no estaba solo. Durante los días siguientes, Esteban no pudo escapar de la máscara. La mantenía encerrada bajo llave en su oficina, dentro de una vitrina sellada, pero la sentía vibrar, como si respirara. A veces escuchaba un golpe seco desde dentro de la caja de cristal, como un corazón latiendo. Comenzó a tener lapsos de tiempo perdidos. Estaba escribiendo un artículo o revisando inventarios y, de pronto, se encontraba frente a la máscara sin recordar cómo había llegado hasta allí. Una tarde, uno de sus ayudantes lo sorprendió murmurando en voz baja palabras que no tenían sentido. «Doctor, ¿qué está diciendo?» «¿Qué?» «Nada», Esteban parpadeó, confundido. Sus labios estaban secos, como si hubiera hablado durante horas. Aquella noche, vencido por la ansiedad, se colocó la máscara de nuevo. El mundo se torció como un papel ardiendo, las paredes se derritieron, el piso se abrió en grietas, y lo tragó una realidad viscosa. Se encontró caminando en un templo de piedra imposible, construido con ángulos que no obedecían la geometría humana. Las columnas estaban hechas de huesos humanos fundidos entre sí, y el aire apestaba a sangre fresca. Una procesión de sacerdotes incas con rostros desollados lo condujo hacia un lago oscuro. El agua reflejaba un cielo sin estrellas, y en el centro flotaba una pirámide que parecía respirar. En la orilla, unos niños desnudos lo esperaban. Sus cuencas vacías sangraban lentamente, pero aún así lo miraban con una intensidad insoportable. «Guardián», susurraron al unísono. «Danos tus ojos, y verás cómo vemos nosotros». Esteban retrocedió, aterrado, pero la multitud lo rodeó. Entonces apareció la entidad serpentina, un cuerpo cubierto de escamas negras, coronado por un cráneo humano incrustado en la frente, cuyos dientes parecían cuchillas. Se inclinó hacia él y, en una mezcla de voces, le habló: «Aliméntanos. La máscara abre el camino, pero necesita sangre. Dale lo que pide y conocerás el rostro verdadero del mundo». Esteban despertó gritando en su oficina. La máscara estaba tirada frente a él, pero sus manos estaban manchadas de tierra y algo más oscuro, espeso, sangre reseca. Los días siguientes fueron peores. Ya no necesitaba colocarse la máscara para escuchar la voz. Susurraba desde las paredes, desde las ventanas, incluso desde su reflejo en los espejos. En las noches, mientras dormía, se levantaba de la cama sin darse cuenta y dibujaba símbolos en las paredes del departamento con carbonilla, símbolos que no recordaba haber aprendido jamás. Lucía, su novia, comenzó a notar los cambios. Lo encontraba hablando solo, o mirando fijamente a la vitrina con una sonrisa febril. Una tarde lo sorprendió escribiendo frenéticamente en su cuaderno: «¿Qué escribes, Esteban?» «Instrucciones», respondió, sin levantar la vista. «¿Instrucciones de qué?» «De cómo abrir la puerta». Ella hojeó el cuaderno a escondidas y encontró páginas llenas de caracteres extraños, figuras espirales y lo que parecía un mapa que terminaba en un círculo negro. Alarmada, Lucía investigó el pasado de la máscara.
Tras varios contactos en universidades de Lima y Cusco, descubrió que la pieza había sido hallada en una excavación clandestina, vinculada a un culto inca prohibido que practicaba rituales de posesión. Se decía que quien usaba la máscara ya no regresaba intacto, o moría enloquecido, o desaparecía. El último en investigarla, el doctor Villalobos, había desaparecido poco después de enviar la caja. Cuando lo enfrentó, Esteban sonrió con un aire extraño, como si ya no le perteneciera del todo. No entiendes, Lucía. No son visiones. Son pruebas. Yo soy el elegido. Ellos me necesitan, y yo los necesito a ellos. Su voz cambió en ese momento, era doble, como si otra garganta hablara al mismo tiempo. Lucía retrocedió, horrorizada, pero Esteban se limitó a volver la vista hacia la máscara. Esa noche, mientras ella lloraba en silencio en su departamento, Esteban se encerró en el museo. Y allí, bajo la luz mortecina de las lámparas, volvió a escuchar la orden que ya no podía resistir: alimenta los ojos vacíos. Dale sangre, y el camino se abrirá. El museo dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un templo de sombras. Esteban se instalaba allí cada noche, encerrándose en la sala donde guardaba la máscara. El personal comenzó a evitarlo, su piel lucía más pálida, con ojeras profundas, y a veces se le notaban marcas oscuras alrededor de los ojos, como si la máscara se hubiese impregnado en su carne. Los pasillos del museo, antes silenciosos, ahora se llenaban de murmullos extraños, como cantos apagados que solo él escuchaba. Una vez, un asistente juró haber visto sombras encapuchadas detrás de Esteban, pero cuando parpadeó, ya no estaban. Otro empleado desapareció luego de haberlo denunciado ante la dirección por conducta peligrosa. En el sótano, Esteban comenzó a reunir piezas arqueológicas olvidadas, cráneos, huesos, vasijas funerarias. Robó incluso restos humanos de las bodegas, disponiéndolos en un círculo alrededor de la máscara, que reposaba en un altar improvisado. Allí, con velas negras y símbolos dibujados en tiza y sangre, realizaba lo que él llamaba rituales de apertura. Cada noche, la máscara lo arrastraba más profundo en sus visiones. Ya no eran sueños fugaces, sino estadías prolongadas en aquel otro mundo. Caminaba entre selvas imposibles donde los árboles se doblaban formando rostros que lo miraban, veía a los sacerdotes incas desollados, que lo llamaban Señor de la Puerta, escuchaba a los niños sin ojos que los seguían con cánticos, ofreciéndole cuchillos rituales manchados de sangre fresca. Pero lo que más lo aterraba, y al mismo tiempo lo excitaba, era la presencia de la serpiente con el cráneo humano. Cada vez se mostraba más nítida, más cercana, hablándole en un idioma que parecía surgir de las entrañas de la tierra: eres mío. Pronto no habrá máscara ni hombre, solo carne para mi regreso. Lucía, cada vez más desesperada, buscó ayuda. Se entrevistó con un sacerdote jesuita que había oído rumores de objetos prohibidos vinculados a cultos precolombinos. También contactó al profesor Salazar, un antropólogo peruano que había trabajado con Villalobos en la expedición que desenterró la máscara. Salazar estaba pálido cuando escuchó el nombre. Esa máscara nunca debió salir de Cusco, dijo, con un tono quebrado. No es arte, es un pacto. Era usada en rituales de posesión. Quien se la ponía era consumido, y en su lugar surgía otra cosa. Villalobos lo sabía. Por eso intentó deshacerse de ella. Lucía le mostró los cuadernos de Esteban, llenos de símbolos. Salazar los examinó con horror.
Esto no es escritura. Es un mapa para un ritual de tránsito. Él no está estudiando la máscara. Él está preparando su cuerpo para abrir un camino. Mientras tanto, Esteban se miraba en el espejo de su oficina. Su piel parecía fusionarse con la máscara, finas líneas negras le recorrían la frente y las mejillas, como raíces que brotaban hacia los ojos. Sonrió con los labios partidos, contemplando cómo su reflejo ya no lo imitaba. En el espejo, la figura con el cráneo serpentino se alzaba detrás de él, colocando una mano sobre su hombro. El tiempo de la visión termina. Es hora de traer la selva a este mundo. Y esa misma noche, en los barrios cercanos al museo, comenzaron los fenómenos. Animales callejeros hallados muertos, sin ojos. Personas que juraban ver procesiones de encapuchados en las avenidas desiertas. Un resplandor rojizo que emergía de las ventanas del museo, pulsando como un corazón. La ciudad, sin saberlo, estaba siendo arrastrada al mismo descenso que consumía a Esteban. El museo ardía en un silencio antinatural, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Afuera, la ciudad estaba inquieta, sirenas de ambulancia que nunca llegaban, un zumbido bajo que hacía vibrar las ventanas de los edificios vecinos, y un resplandor rojo que se escapaba por las grietas del museo como humo encendido. Lucía, el sacerdote jesuita y el profesor Salazar entraron por una puerta lateral, armados apenas con linternas, agua bendita y una cruz de hierro. El aire dentro estaba espeso, pesado como si se respirara ceniza. El suelo crujía bajo sus pasos, no de madera o piedra, sino de algo húmedo, como carne. No es el museo, susurró Salazar, temblando. Ya no estamos en el mismo lugar. Avanzaron hacia la sala central y lo vieron. Esteban estaba de rodillas, rodeado por un círculo de esqueletos acomodados como en un banquete ritual. La máscara se había incrustado en su cráneo, devorando su rostro. De los huecos oculares emanaba un resplandor oscuro, líquido, como humo que goteaba. «Esteban», gritó Lucía, con la voz quebrada. Él levantó la cabeza lentamente. Su voz llegó distorsionada, como si hablara con varias gargantas al mismo tiempo. «Lucía, llegaste. ¿Lo ves? Estoy más allá de los límites. Ellos me eligieron». Detrás de él, las sombras encapuchadas se materializaron, cientos, quizá miles, formando un coro que murmuraba en lenguas imposibles. Cada palabra hacía vibrar los huesos de los intrusos. El sacerdote levantó la cruz. «Renuncia a esa cosa, hijo. Lo que llevas no es de Dios». Esteban soltó una carcajada grave, inhumana. ¿Dios? Ellos eran dioses antes que el tuyo. Yo soy su guardián, su puente. Y hoy, cruzarán. La sala tembló. Los esqueletos comenzaron a moverse, crujientes, acomodándose en posiciones grotescas. El círculo brillaba con símbolos tallados en sangre. Salazar corrió hacia él, intentando arrancarle la máscara, pero apenas lo tocó, gritó. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo cayó como un muñeco vacío, sin vida. Esteban, o lo que quedaba de él, sonrió satisfecho. Lucía, desesperada, tomó la cruz y la sumergió en agua bendita, rociando con fuerza sobre el círculo. Las llamas se levantaron de inmediato, como si el agua hubiera encendido fuego en lugar de apagarlo. El canto de las sombras se volvió un rugido ensordecedor. Esteban gritó, pero no de dolor, de furia. «No.
El camino no está completo. Lucía avanzó, llorando, arrojando más agua bendita sobre el altar. El sacerdote se unió a ella, recitando oraciones mientras el fuego devoraba los esqueletos y hacía temblar el edificio entero. El último recuerdo de Lucía fue ver a Esteban levantando los brazos, con la máscara fusionada a su cráneo, mientras su cuerpo se deshacía en un torbellino de humo y carne que no pertenecía a este mundo. Las sombras se arrastraron hacia él, envolviéndolo en una marea oscura, hasta que todo explotó en un estallido de fuego y silencio. Cuando despertó, Lucía estaba afuera, en la explanada del museo. Los bomberos y la policía rodeaban el lugar, pero nadie se atrevía a entrar. El edificio ardía desde dentro, consumido por un fuego que no se expandía hacia afuera, como si ardiera en un mundo ajeno. Del interior aún se escuchaba un murmullo, un canto apagado, antes de que las paredes colapsaran y el museo se redujera a cenizas. Semanas después del incendio, Lucía todavía despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien respiraba en su cuarto. Había intentado retomar su vida, dar entrevistas a la prensa sobre la tragedia del museo y sobre la pérdida del doctor Esteban Ramírez. Pero evitaba hablar de lo que realmente vio, porque nadie le creería. Una noche, al regresar a su departamento, notó que la puerta estaba entreabierta. Se armó de valor, encendió la luz y recorrió cada habitación. Nada faltaba, nada estaba revuelto. Sin embargo, en su escritorio encontró algo que no había dejado allí, un cuaderno negro. El mismo donde Esteban había escrito símbolos antes de desaparecer. Lucía lo abrió con manos temblorosas. En la última página, escrita con tinta fresca, había un solo mensaje: el guardián nunca muere. Solo cambia de rostro. Dejó caer el cuaderno, aterrada. Corrió al espejo del pasillo para comprobar que aún era ella. Pero cuando se miró, sus propios ojos eran negros, vacíos, idénticos a los de los niños de sus visiones. Un instante después, el reflejo volvió a la normalidad. Convenciéndose de que había sido un truco de la mente, apagó la luz y trató de dormir. Al otro lado del continente, en Perú, un campesino caminaba por un sendero cercano a unas ruinas incas. Bajo un derrumbe reciente encontró un objeto semienterrado. Lo levantó con curiosidad. Era una máscara de piedra ennegrecida con incrustaciones de oro corroído, idéntica a la que había desaparecido en el incendio de México. Mientras la sostenía, escuchó un susurro frío que le recorrió la columna vertebral: póntela. Te estábamos esperando. El campesino, sin saber por qué, sonrió. Y en ese mismo instante, en Ciudad de México, Lucía se despertó sobresaltada. La máscara no estaba allí, pero sintió como si ya la llevara puesta.